¿Por qué a veces sentimos que todo va bien hasta que nos alejamos un poco y el otro desaparece? ¿O por qué algunas veces has reaccionado con tanta rabia o con tanto miedo cuando alguien se ha ido? Hoy te voy a contar cómo se forma ese sistema emocional que llamamos apego, qué es exactamente la base segura y por qué eso que viviste de pequeña tiene tanta importancia en lo que te pasa hoy cuando alguien, por ejemplo, no te responde un mensaje. Y no es tu culpa. Sí, lo que puedes hacer es aprovechar esta oportunidad para cambiarlo. Quédate y aprenderás en los siguientes minutos qué es la base segura, en qué consiste el experimento de la situación extraña y hay algo en él que a lo mejor te suena demasiado familiar. Y, por último, qué son las estrategias de apego y qué tipos de estrategias de apego usamos cuando nos sentimos inseguros en nuestras relaciones. En este episodio voy a recordarte la definición que hacía Bowlby, que es este señor que ves en la imagen, sobre el apego. Recuerda que gracias al apego las personas buscamos proximidad con otros y ante las amenazas o los peligros que podemos encontrar en la vida o en nuestro entorno o incluso en el mismo momento de nuestro nacimiento, del cual ya te hablaba en el episodio 1, lo que hacemos es buscar refugio emocional, una base segura a la que podemos volver cuando la exploración o el entorno se han vuelto un poco inciertos o amenazantes. Así que en el apego lo que hacemos es buscar esa protección y ese consuelo. ¿Qué es la base segura y la situación extraña? Hay un experimento que se llama la situación extraña. Se hizo en los años 70 y la persona que lo hizo, Mary Ainsworth, lo que diseñó fue un procedimiento para observar cómo reaccionaban niños pequeños de entre 12 y 18 meses ante la separación y el reencuentro con su figura de apego, que era su madre. Ainsworth desarrolla una lista de características de los bebés con apego seguro y estas características, entre otras cosas, incluían, por ejemplo, que el bebé sonreía, el saludo, el arrullo, otras vocalizaciones que podía emitir el bebé, el llanto también, la búsqueda de la madre, enterrar la cara en su regazo cuando de repente pues buscaba esa proximidad con ella y se sentía un poquito ansioso. Entonces lo que hizo en esta situación fue diseñar una serie de escenas en las que un bebé y su mamá con un extraño iban a interactuar y gracias a ello define distintos subtipos de apego. Te voy a explicar con imágenes que vas a ir viendo en qué consistió el experimento. La prueba se desarrollaba en una sala con juguetes para fomentar el comportamiento exploratorio del bebé y seguía 8 episodios breves que duraban 3 minutos cada uno. En la primera secuencia, el niño y la madre entraban en la sala y se observaba la interacción espontánea de ambos. El niño lo que hacía era explorar, con la madre presente, pues los juguetes y el entorno. A continuación entraba una persona extraña y conversaba con la madre. La madre salía dejando al niño con esta persona extraña y esta era la primera separación que había entre el bebé y la madre. Luego la madre regresaba y consolaba al bebé y este era el primer reencuentro que tenía y la persona extraña se iba. En la siguiente secuencia la madre se iba por segunda vez y el bebé se quedaba solo. Esta era la segunda separación. A continuación el extraño regresaba y se centraba en el bebé. Y en la última secuencia la madre volvía a entrar y se reunía con el niño. Este era el segundo reencuentro y aquí el extraño se iba. Entonces se observaron 3 cosas. Lo primero es que en la exploración, cómo el bebé utiliza a la madre como base segura. La segunda es la reacción a la separación que hay. Y la tercera, cuál es la respuesta al reencuentro. En los resultados que se obtuvieron, Ainsworth identificó 3 patrones principales, luego añadió un cuarto. El primer patrón era el del apego seguro, es decir, los niños que exploraban con la madre estando presente se alteraban al separarse, pero se calmaban rápido cuando se reunían otra vez con la madre. El segundo patrón era el del apego inseguro evitativo, es decir, los niños exploraban, pero cuando la madre volvía la ignoraban o la evitaban. El tercer tipo de patrón
que era también un apego inseguro, es un apego ambivalente, es decir, es muy ansioso, hay poca exploración por parte del niño y además hay muy difícil consuelo cuando regresa la madre. Y años después, otros dos autores, Main y Solomon, describieron un cuarto patrón, que es el del apego desorganizado. Este experimento lo que muestra es que la calidad del vínculo temprano influye en cómo los niños gestionan esa exploración, esa separación y el consuelo, y confirmaba la teoría de Bowlby sobre el apego como base de seguridad para el desarrollo. Y estos patrones infantiles en realidad son similares hasta los 2 años. ¿Cuál es la correspondencia? Esta sería la pregunta interesante que hay entre estos patrones infantiles y los adultos. Pues los niños evitativos se corresponden con adultos distanciantes. Los niños seguros, con el pasar del tiempo, se convierten en adultos seguros o autónomos. Y los niños ambivalentes o resistentes tendrían una correspondencia en su adultez con adultos preocupados. Pero ¿y qué pasa con este cuarto grupo del que te he hablado antes? Este era el grupo de los niños con un apego desorganizado. Los niños desorganizados tienen una correspondencia en adultos que llamaríamos también un apego no resuelto o inclasificable o desorganizado. Tiene distinta terminología, pero aquí de lo que estamos hablando es al final de una desorganización en la respuesta, en la reacción. Es muy importante también señalar no solamente la respuesta del niño, sino cómo es el comportamiento materno, cuál es la respuesta de la madre ante ese llanto, cuánto tiempo está consolando al bebé, cómo responde o no, cómo le atiende, cómo entra a la habitación, se dirige a él, lo mira, cómo es el tacto al cogerlo, es suave, lo levanta con brusquedad o con cariño. Es decir, sus movimientos son cuidadosos, son torpes. El contacto físico con el bebé resulta agradable o desagradable para ella, para la madre, cómo manipula al bebé. Al final lo hace de una manera forzada o lo sujeta de una manera incómoda o lo que hace es sobreestimularle. También es muy importante la calidad en las interacciones cara a cara, es decir, la mamá está silenciosa, la mamá le mira al bebé y le sonríe, cómo es su nivel de expresividad. Otro factor que también llamaba la atención era cómo eran las órdenes verbales o las intervenciones vocales y físicas que estaban orientadas hacia, digamos, imponer una cierta disciplina en el bebé. Por ejemplo, otras características también que sorprendieron era que cómo era la sensibilidad o insensibilidad de la madre ante ese rechazo o cooperación o interferencia en todas las respuestas hacia el bebé. Tendía a ignorarlo o a acogerlo. Hay una consistencia en la conducta de las madres de cada grupo. Es decir, las personas que están en la vida, las madres de los bebés evitativos, tienen una serie de conducta que podríamos agrupar. Por ejemplo, son madres o cuidadores que han rechazado a sus bebés, que han mostrado menos sentimientos positivos, más enfado hacia ellos, han sido, digamos, menos cariñosas, les gustaba menos el contacto físico, reaccionaban incluso de una manera extraña ante un contacto inesperado e incluso podían dar algunas órdenes verbales o incluso también actuar con una cierta disciplina física. En el grupo de los bebés seguros tendríamos a madres que reunirían una serie de características, como por ejemplo que serían o fueron más afectuosas en el contacto físico, eran más tiernas cuando sujetaban a los bebés, respondían con más rapidez al llanto, eran más tolerantes, más cooperativas, al final eran más accesibles y estaban muy disponibles para sus bebés. Y luego tenemos a las madres de los bebés ambivalentes o resistentes. Estas madres hacían otra serie de cosas, por ejemplo, tenían un retraso significativo en la respuesta, algunas incluso dejaban llorar al bebé mucho tiempo y también estaban más involucradas en otro tipo de tareas más rutinarias cuando los sostenían, es decir, estaban atendiendo a otras cosas o tenían dificultades para alimentar al bebé. En general lo que eran más insensibles a las señales que emitían los bebés pidiendo atención.
¿Por qué se analiza sobre todo la relación más de la madre que del padre? Bueno, pues pensad que estamos hablando de un experimento de los años 70 donde realmente la interacción de los padres y los bebés era más irregular. Sobre todo también es que el comportamiento de los padres estaba mucho más asociado al comportamiento exploratorio de los niños. Estaba más implicada la madre en el cuidado del bebé y pasaba más tiempo con él, con los niños, mientras que los padres, los hombres solían pues trabajar fuera, en la calle. Entonces, al estar menos tiempo en casa, dedicaban menos tiempo a su atención. Por supuesto, este fenómeno ha cambiado en estas décadas que han pasado desde que se hizo el experimento, y hoy en día podríamos decir que cuando los dos padres, el padre y la madre, están presentes y son figuras de apego principales y ambos tienen un apego inseguro, la influencia para los bebés es muy negativa, pero cuando los dos están presentes y los dos tienen un apego seguro, pues es una ventaja enorme en la vida para ese bebé y son muy positivos. Cuando estamos hablando de que en la crianza del niño están participando otras figuras de apego, que no son los padres, puede ser una persona que se haya contratado para cuidarlos, o unos abuelos, bueno, son individuos externos, también hay que considerar que es muy importante el tipo, el patrón de apego y la respuesta que da estos cuidadores principales, porque el niño, digamos, se va a desarrollar también teniendo en cuenta estas respuestas de estos otros cuidadores. Y luego tenemos ese cuarto grupo del que os hablaba, que es el apego desorganizado. Y en este grupo realmente, como os decía, lo que predomina es la desorganización. Es decir, podríamos incluso establecer dos tipos de subgrupos dentro de este grupo. El de los desorganizados, donde predomina el miedo, y el de los desorganizados, donde predomina el caos. En el grupo tenemos conductas contradictorias y son simultáneas a veces la secuencia de las conductas que van ocurriendo, pero en general lo que ocurre es que al final se contradicen unas con otras. También hay movimientos y expresiones que no terminan, es como si la dirección, el recorrido del movimiento estuviera incompleto. Hay incluso a veces estereotipias, hay movimientos asimétricos, incluso posturas anómalas. Es como alguien que te va a abrazar y en el momento en que se acerca a ti para abrazar, echa el cuerpo para atrás. Eso sería una contradicción en el comportamiento o una desorganización. Y luego tenemos el subgrupo en el que predomina el miedo dentro de este grupo de apego desorganizado. Y en ello lo que podemos ver son movimientos y expresiones más congeladas, como detenidas en el tiempo, mucho más lentas. Hay índices directos de miedo hacia el progenitor y también hacia la desorganización y la desorientación. Lo que vemos son índices en los dos digamos, clústeres, ¿no? En la desorganización y en el miedo hacia esa figura de apego de la que se busca o en la que se busca consuelo y protección, pero sin embargo resulta una figura amenazante. En el año 1992, Crittenden propone que las conductas desorganizadas corresponden en realidad a una organización subyacente y lo relaciona con el maltrato infantil. Quizá te estés preguntando, ¿y por qué se produce el apego desorganizado? Incluso cuando no ha habido maltrato infantil, puedes pensar. Bueno, pues hay dos razones principales. La primera es el miedo y la segunda es el caos. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de miedo, del miedo generalizado en estos bebés, hablamos de madres que les resultaban aterradoras, que se acercaban muy rápido, o hablaban muy alto, o se pegaban mucho a la cara del bebé, o de alguna manera resultaban amenazantes o abusivas o muy intrusivas. Entonces podía ser porque la madre estuviera aterrorizada ella misma o asustada de sus propios hijos, no sabía cómo cuidarlos, o se asustaba, bueno, por otras razones, y entonces se mostraba inexpresiva o se quedaba congelada cuando se acercaba a ellos, o bien porque la madre resultara aterradora o porque ella estaba aterrorizada, pero al final para el bebé el dilema era imposible de resolver, porque resulta que el objeto donde buscaba esa proximidad, ese consuelo, esa protección, su objeto de contacto, que era su mamá, al mismo tiempo era su fuente de miedo. ¿Cómo resuelves esto? Luego tenemos las conductas caóticas o que son desorganizadas en el cuidador, es decir, generan desorganización en el niño. Por ejemplo, las madres
que tienen una capacidad deteriorada para participar en la comunicación afectiva, es decir, no eran sintónicas con los niños, con los bebés, esto estaba muy asociado a la desorganización del apego en el niño. Hay otros factores también que se han encontrado y que estaban relacionados con este patrón de comportamiento disociativo materno. A veces el niño está asustado y la madre resulta agresiva o el cuidador principal porque ha sido el propio cuidador principal el que ha sufrido algún trauma que todavía no está integrado. Imaginad, por ejemplo, el caso de una mamá que durante el embarazo con el bebé ha sufrido una pérdida grandísima, ha fallecido alguien que era muy importante para ella y entonces estaba gestionando al mismo tiempo ese duelo y esa pérdida con un trauma no integrado con el cuidado de ese niño. Entonces, la relación que va a tener con la criatura puede ser un poquito ambivalente, desorganizada. Hay determinadas emociones o conductas del niño que incluso pueden funcionar como un disparador para una experiencia de un cuidador. Por ejemplo, una persona que haya sufrido maltrato, que haya sufrido violencia, puede todavía sentir que se activa en ella esa sensación, ese trauma que tuvo ante una pataleta del niño o un comportamiento un poco más agresivo o violento que pueda tener el niño ante una rabieta. En el apego desorganizado, de lo que estamos hablando es de que no se desarrolla únicamente en los contextos de maltrato y abuso, sino que puede generarse también con cuidadores que han expresado cariño, afecto hacia el niño y que no han sido abusivos. Porque el apego desorganizado tiene que ver con la disociación y ya te voy a explicar al final del vídeo la idea esta del triángulo dramático de Karpman, donde se explica perfectamente la contradicción interna que existe entre los apegos desorganizados. Así que nos quedan claras dos cosas en cada estilo de apego de la situación extraña, ¿no? De este experimento que te he contado. La primera tiene que ver con el cuidador y la segunda con la conducta del niño. Tú, que puedes ya ser un adulto, has podido quizá mantener uno de estos estilos de tu cuidador y ahora mismo pues estar sin darte cuenta realizándolo también con las personas que tienes alrededor, en tu entorno. En el apego seguro, la conducta del niño es de exploración, es activa, hay disgustos, ¿verdad?, ante la separación de la madre, pero la respuesta del cuidador es positiva. Y entonces el cuidador siempre se ha mostrado disponible, receptivo, cálido, y el niño pues se alegra, se consuela cuando lo ve. Cuando ve a ese cuidador o a esa madre. Recuerda que en el apego evitativo la conducta es de distanciamiento y de evitación del cuidador. O sea, es como si el niño estuviera enfadado porque se fue. Entonces ahora está rechazando al cuidador. Es más hostil, más rígido, tiene aversión a ese contacto. En el apego ansioso ambivalente, la conducta del niño es de protesta ante la separación. Digamos, el niño tiene ansiedad ante esa separación y el cuidador se muestra insensible, intrusivo o inconsistente. Y otra cosa que es muy importante en el apego seguro es que la persona, el adulto, es capaz de reconocer su propia angustia y por lo tanto es capaz de acudir a los demás en busca de ayuda, de consuelo, de apoyo. Por eso siempre digo que buscar ayuda es de personas fuertes, no es de personas débiles, y si no te encuentras bien, dilo y busca ayuda. En cambio, lo que ocurre en el apego evitativo es que la persona niega su angustia y por tanto no necesita o dice no necesitar buscar ayuda. Estos han sido adultos que fueron niños con un padre o una madre rechazante o con una crianza un poco intrusiva o hiperestimulada, y lo importante es que al final, ante esta reacción fisiológica, lo que han hecho ha sido, de necesidad del otro, han minimizado la importancia de los lazos afectivos y han reprimido sus emociones. Entonces han crecido negando que tuvieron una necesidad y que no fue cubierta. Por lo tanto, ellos siempre piensan o creen o cuentan que tuvieron una infancia normal, buena o incluso muy buena. En muchos hay una cierta idealización, pero lo que ocurre es que la atención afectiva fue restringida. Y en el apego ansioso ambivalente lo que hay es hipersensibilidad a las emociones desagradables y además se intensifica mucho la expresión de la angustia.
La persona, e incluso adulta, es difícil de apaciguar, es como que tiene una respuesta ambivalente entre la ira y la necesidad del otro. Fueron niños, en realidad, que tuvieron padres que estaban muy absortos en sus propias preocupaciones sobre el apego o sus respuestas no eran previsibles y además eran niños que mostraban una cierta dificultad en la exploración y también cuando una persona con un apego ansioso ambivalente acude a terapia, una de las cosas que hay que trabajar con ella es normalmente aumentar su capacidad y su calidad reflexiva, porque esto ha quedado infradesarrollado. En el apego desorganizado no hay una estrategia posible. Fueron bebés indefensos expuestos a conductas ilógicas y conflictivas. En muchos casos, al crecer, lo que adoptaron fue una estrategia controladora, es decir, una inversión de roles, en los que ellos, los bebés, actuaban como si fueran adultos, como si fueran los cuidadores. Y este papel parental les permitía, por una parte, mantener cerca a los cuidadores, estaban próximos a ellos, pero también hacer frente a la amenaza que representaban. Cuando eran niños, su llanto, sus rabietas o sus necesidades pues eran conductas que asustaban a los padres y que activaban en ellos esos traumas no integrados. Hemos puesto un par de ejemplos antes y entonces no obtenían respuesta y otras veces lo que obtenían era una respuesta inadecuada y con falta de receptividad sintónica. En resumen, el estado general se caracteriza por el caos y no por la seguridad ni la previsibilidad. Así que el niño o la niña no puede activar adecuadamente el sistema de apego. Como la supervivencia requiere haber tenido alguna experiencia de base segura, los niños que no la tuvieron lo que han hecho ha sido desarrollar otras estrategias para adaptarse. Y entonces encontramos dos tipos de estrategias. La primera son, vamos a llamarlas estrategias primarias, son el resultado de la activación saludable del sistema de apego. Y la segunda son estrategias secundarias o defensivas, que aparecen cuando el sistema de apego se hipoactiva o se hiperactiva. Esto te lo explico ahora. Por ejemplo, los atracones de comida, o la inanición, o el abuso de sustancias, o la masturbación compulsiva o las autolesiones, por ejemplo, son conductas cuya intención en realidad es recuperar la regulación emocional que se ha perdido tras una determinada situación o evento. La persona, en lugar de recurrir a comportamientos o acciones que son más afectuosas consigo mismas, como darse un baño, leer, escuchar música, lo que hace es buscar consuelo en comportamientos que en realidad a la larga le hacen daño. ¿Qué son las estrategias de apego y qué tipos de estrategias hay? Las estrategias de apego son intentos que hacemos, sobre todo en la infancia, para mantenernos cerca de nuestras figuras de apego. Cuando los cuidadores son predecibles, están disponibles y seguros, se establece un apego seguro, es decir, nuestro sistema de apego se regula con seguridad. Pero si esas figuras son inconsistentes o son intrusivas o negligentes, el niño se adapta usando estrategias que le ayudan a no perder ese vínculo, pero y con tal de que lo miren, le acojan, le quieran, aunque sea a costa de perder su autenticidad o incluso su bienestar emocional. Hay que entender que cada uno hace lo que puede con los recursos que tiene a la edad en que le toca vivir eso. Y este es el inicio de las estrategias secundarias de apego. Dentro de estas estrategias, que son desadaptativas, no son sanas, hay dos tipos. Las estrategias de control por hiperactivación son muy comunes en el apego ansioso y las estrategias, sería el segundo subgrupo, de desactivación o de inhibición. Están mucho más presentes en el apego evitativo. En el primer caso, el de las estrategias de control por hiperactivación, nos volvemos intensos emocionalmente, exigentes, con necesidad de constante contacto con la otra persona, con nuestra figura de apego. Las estrategias se desarrollan cuando las respuestas del cuidador son impredecibles y a veces están disponibles, pero otras veces no. Entonces el niño aprende a intensificar sus demandas emocionales y se vuelve ansioso y se vuelve demandante. Esto, en la vida adulta, estos patrones pueden derivar en relaciones de mucha intensidad, de hiperactivación emocional, de miedo al abandono. Son estrategias ambivalentes. En el caso de las estrategias de desactivación o inhibición, lo que hacemos es minimizar nuestras emociones, nos volvemos autosuficientes, nos desconectamos de la necesidad de los demás.
Y lo que hacemos, lo que hace la persona, es inhibir su expresión emocional y su necesidad de contacto. Esto se suele dar en niños con cuidadores que han respondido negativamente a sus demandas de consuelo o de dependencia. Estos niños han aprendido a parecer autónomos para evitar el castigo o el rechazo o la crítica. Y cuando han crecido se han convertido en adultos que se muestran muy autosuficientes, racionales, incómodos con la intimidad y que evitan mostrar vulnerabilidad. Y todo esto no es un defecto de carácter, aunque alguna vez alguien te lo haya dicho. Esto en realidad es una adaptación. Esto es lo que tuviste que hacer para sobrevivir emocionalmente porque no encontraste un apego seguro. Así que estas estrategias no son malas, son adaptativas. Lo que han hecho ha sido permitir sobrevivir emocionalmente, cuando la relación con la figura de apego era inconsistente o insegura. El problema aparece cuando se cronifican y se convierten en la única forma de vincularnos a otros. El siguiente episodio no te lo puedes perder, porque te explico las combinaciones increíbles de estrategias que aprendiste para no ser abandonada y por qué algunas te protegen y otras en cambio te encierran o te hacen daño. Y también te voy a contar algo que te va a volar la cabeza porque quizás es una dinámica en la que estás metida y necesitas salir de ella cuanto antes. Te aseguro que vas a empezar a entender muchas más cosas de ti. Dale al siguiente vídeo que aquí empieza tu brújula emocional.